Después del archivo del proyecto de reforma a la salud del gobierno el pasado mes, se ha especulado mucho para saber si el gobierno podría tratar de implementar la reforma que quería a través de la vía administrativa sin pasar por el Congreso. Para esto habría dos caminos, básicamente. Un primer camino consistiría en hacer adoptar el contenido de esta reforma vía una serie de decretos, que es el camino que aparentemente el gobierno ya habría empezado a tratar de implementar, y el segundo camino sería vía la intervención de las empresas promotoras de salud. ¿Qué tanto puede lograr el gobierno a través de este camino? Pues puede lograr mucho, pero también tiene fuertes limitaciones que hace que esto no sea un camino deseable para el gobierno y sea además un camino bastante frágil. En cuanto a la vía del decreto, empezó con la adopción del decreto 489 de 2024 que permite aumentar el giro directo de la adres a las IPS directamente a los centros prestadores de salud sin pasar por las EPS. Esto es la figura del giro directo, era parte importante de la reforma que pretendía implementar el gobierno. Después, entonces, se habla de un decreto que también tratará de implementar un sistema distinto para desarrollar el sistema de prestación de salud en el ámbito rural, que es el que más tiene dificultad para acceder al servicio hoy día. También era parte de la reforma de la salud y quizás uno de los aspectos menos consensuales. Sin dudas, hay cosas que se pueden hacer por decreto, pero no se puede poner en cuestión la arquitectura general institucional del sistema de salud tal como está definido en la Ley 100 de 1993. Y el hecho, por ejemplo, de aumentar el giro directo, que era una figura que no se inventa el decreto, pero que era hasta ahora la excepción y que se volvería la regla, de cierto modo, pues cambia la naturaleza misma del sistema de salud. Entonces, estos decretos son vulnerables finalmente a volverse el foco de una pelea jurídica que tendría finalmente que resolver el Consejo de Estado, que podría eventualmente derogar esos decretos, ¿no? Por otra parte, es una vía también frágil por el hecho de que lo que el gobierno hace en este momento por decreto, pues otro gobierno después lo podría deshacer con la misma facilidad. Entonces, finalmente, la vía de los decretos no es una vía muy segura para el gobierno. El otro problema que plantea esta vía de los decretos es la inseguridad sobre la norma, ¿no? El hecho de no tener un gran texto finalmente de reforma como sería la vía legal, hace que de cierto modo habrá mucha incertidumbre sobre cómo concretamente debe funcionar el sistema de salud, y además pues esto era de por sí ya una de las objeciones mayores que se hacía al proyecto del gobierno ya bajo forma de ley, entonces con mayor razón bajo forma de decreto. Entonces es una vía bastante problemática e insegura para el gobierno para realmente empezar a diseñar un sistema institucional que tenga sentido y que tenga seguridad para los actores del sistema. La otra vía es aún menos satisfactoria, la vía de las intervenciones. Entonces, en el mismo día en que se hundía la reforma de la salud, el gobierno anunció previamente la intervención a la EPS Sanitas, una de las mayores del sistema de salud colombiano, y el hecho finalmente de tratar de cambiar un poco el lugar de las EPS en el sistema vía la intervención es aún más problemático porque el hecho de intervenir finalmente estas empresas promotoras de salud, pues de por sí crean problemas adicionales a los que ya existían de desfinanciamiento, porque una empresa promotora de salud intervenida pues genera mucho menos confianza de sus afiliados y entonces hay riesgo finalmente de que los afiliados se vayan del sistema. Entonces, finalmente, todo esto, la vía administrativa para el gobierno no es una vía adecuada y yo creo que
que el gobierno lo sabe. Es la razón por la cual el ministro Jaramillo ha tratado de lograr un acuerdo con actores claves del sistema, con las grandes EPS, un acuerdo que parecía efectivamente lograrse, pero ahora pues con el escándalo de la unidad de gestión de riesgo, el apoyo que podría tener el gobierno en el Congreso para pasar una nueva reforma de la salud parece también bastante cuestionable en un ambiente bastante enrarecido. Entonces, pues finalmente el camino del gobierno para tratar de llegar a una reforma de la salud sigue siendo hoy día bastante estrecho y bastante incierto.